Yeah. Okay. Yes, I'm here. Thank you. That was beautiful. C'était une belle chanson. Enregistrement. One moment. If you kneel with me, we'll have a silent prayer to begin. Si se arrodillan conmigo, vamos a tener una oración silenciosa para comenzar. Amen. Amén. It's a little hard to know what to say in one standalone presentation. Es un poco difícil saber qué decir en una sola presentación. So I'm not going to try and go too far. Así que no voy a intentar llegar muy lejos. I'll try and just do something condensed that we can have as standing alone. Voy a tratar de dar alguna información bien condensada. Something that was said at the last camp meeting Algo que se dijo en el último seminario. I'm going to continue to bring up this point in the future. Voy a tratar de traer de nuevo ese punto en el futuro. When we started discussing two streams of information in 2018, Cuando en el 2018 comenzamos a discutir las dos corrientes de información, there was two issues in the movement. había dos asuntos en el movimiento. One, most of the movement was looking at the wrong stream of information. El primero es que la mayor parte del movimiento estaba mirando a la errónea, a la fuente de información errónea, a la corriente de información And the second falsa. problem Y el segundo problema, most of the leadership didn't even believe we should be looking at external information. la mayoría de los líderes ni siquiera creía que deberíamos estar mirando a fuentes de información externas. They saw external journalism as dangerous. Tenían una visión del periodismo externo como peligroso, Especially the present. especialmente el presente. We had to fight both of those errors when we began to speak about two streams of information. Tuvimos que pelear contra esos dos errores cuando empezamos a hablar de las dos corrientes de información. I did the painful and unthinkable for me. Me produjo un dolor impensable a I mí. went back and listened to myself. Yo vuelvo y me escucho a mí misma. The last presentation of the last camp meeting. La última presentación del último seminario, Where we took the position as a movement cuando tomamos la posición como movimiento, that understanding LGBT issues biblically que entender los asuntos de la comunidad LGTB de manera bíblica, we accepted them as LGBT within the movement. los aceptamos como LGTB en el movimiento.
not just as members, no solo como miembros, but the freedom to live LGBT con la libertad de vivir como LGTB, in the eyes of God and his movement, a los ojos de Dios y en su movimiento, practicing LGBT. practicando LGTB. Gay marriage, not just in the civil wedding, but the religious. El matrimonio gay no solamente en lo civil, sino también en lo religioso. I wanted to remember the wording that I used. Y quiero recordarles las palabras que yo usé. But one thing stood out for me even stronger as I watched. Pero hubo una parte que para mí, mientras miraba, me resultó más fuerte The aún. power of the formalization is not in that last presentation. Y es que el poder de la formalización no estaba en esa última presentación. The real power was in everything that built up to that point. El verdadero poder estaba en todo lo que se construyó hasta llegar a ese punto. The last 3 years, we could argue, Podríamos argumentar que son los últimos 3 años, and we could argue the last 2 years, podríamos argumentar que son los últimos 2 años, the last 32 years, los últimos 30 años, the last 18 months, los últimos 18 meses, or just the camp meeting itself. o solo ese seminario en sí mismo. That's where the power came from. De ahí es donde viene todo el poder. Within Adventism, there is conservative and liberal. Vimos al adventismo como conservadores y liberales. I tackled head-on the mindset and position that conservative Adventism takes to LGBT issues. Hablé de la mentalidad que tiene el adventismo en relación a los asuntos ligados a la comunidad LGTB. But Elder Parminder dismantled the best that liberalism has to offer. Pero el anciano Parminder desmanteló lo mejor que el liberalismo tiene para ofrecer. So I spoke to the conservatives and Elder Parminder spoke to the liberals. Así que yo hablé a los conservadores y Parminder habló a los liberales. Because the best that liberal Adventism can offer to understand this subject Porque lo mejor que puede ofrecer el adventismo liberal para entender este asunto is either throw away inspiration es o deshacerse de la inspiración or live a pained and lonely life with celibacy. o vivir una vida triste en celibato. And the reason that this movement is able to avoid both ditches Y la razón por la que este movimiento quiere evitar caer en ambas because under zanjas God's leading, He has led us to understand parable methodology, es porque a través del liderazgo de Dios, Él nos llevó a entender la metodología de parábolas and the weight and importance of history. y el peso y la importancia que tiene la historia. On one side of the board, we drew 1989 to present, En un lado de la pizarra dibujamos desde 1989 hasta el presente. we addressed methodology and the reform line. Abordamos la metodología y las líneas de reforma. The parable that gay marriage has been since 1989, La parábola de que el matrimonio gay está desde 1989. and all that Cana and the other reform lines tell us of our history. Y todo lo de Caná y el resto de las líneas de reforma que nos cuentan sobre esa historia.
On the other side of the board, we laid out about 2,500 years. Y del otro lado de la pizarra expusimos más o menos como 2500 años de historia. And saw the homophobia that has come not from Christianity, Y la homofobia que ha venido no solo no del cristianismo, but it existed all through that history as a relic of paganism. sino que existía durante toda esa historia como una reliquia del paganismo. Then when you combine methodology and history, Y entonces cuando combinás la metodología con la historia, so much opens up. se abre mucha información. So we could say two streams of information, Entonces podríamos decir dos corrientes de información. what is the stream? ¿Qué es la corriente? What are both streams? ¿Qué son las dos corrientes? I would argue they're both not just a source, but journalism. Yo quiero argumentar que no son solo una fuente, sino que son el periodismo. People use Twitter as a source. Las personas utilizan Twitter como una fuente. Instagram, Facebook, O YouTube. Instagram, o Facebook, o YouTube. We've been talking journalism. Pero nosotros hemos estado hablando del periodismo. That's what we see in 1996 formalized. Eso es lo que vemos formalizado en 1996. I thought today, for the short time we have, Pensé que para el corto tiempo que tenemos hoy, considering the date, considerando la fecha, I've become aware how little as a movement we understand the history of Islam. me di cuenta de lo poco que sabemos de la historia del Islam como movimiento. So I just want to go through history. Así que solamente quiero recorrer un poco de historia. And in doing that, Y al hacer eso, I want to make just a few points about two streams of information. voy a hacer algunos puntos en relación a las dos corrientes de información, That will probably continue on at a later date. que probablemente vamos a continuar en algún otro momento. So I want to discuss not all of Islamic history, of course, Así que quiero discutir, por supuesto, no toda la historia islámica, but the key points that led us to 9/11, pero los puntos claves que llevaron al 11 de septiembre and the war with radical Islam that extended particularly to 2019. y la guerra contra el Islam radical, que se extendió particularmente hasta el 2019. We're going to pick it up in the 1700s. Vamos a comenzar en los 1700. I've been asked to write the names. Se me pidió que escriba los nombres. Muhammad bin Abd al-Wahhab. Mohammed bin Abd al-Wahhab. The translators will speak to you after the presentation, I can tell. He lived from 1703 to 1792.
Él vivió desde 1703 hasta 1792. So this is a man from the 1700s. Así que este es un hombre de los 1700. He became very influential, Se volvió muy influyente very controversial. y muy controversial. He sought to revive and purify Islam from what he perceived as non-Islamic popular religious beliefs and practices by returning to what he believed were the fundamental principles of the Islamic religion. This should be the top of your notes. Él trató de revivir y purificar el Islam de lo que percibía como creencias y prácticas religiosas populares no islámicas, volviendo a lo que según él eran los principios fundamentales de la religión islámica. So 1700s, he says we're going to purify Islam. Así que en los 1700 él está diciendo vamos a purificar el Islam. 1700s, he says they're going to purify Islam. En los 1700 él está diciendo que va a purificar el Islam. And in his main theological treatise, he presents a strong anti-Christian and anti-Judaic stance. Y en sus principales tratados teológicos él presenta una fuerte postura anticristiana y antijudaica. He saw it as his mission to restore a more pure and original form of the faith of Islam, and he advocated for a literalist interpretation of the Quran and its laws. Él consideraba que su misión era restaurar una forma más pura y original de la fe del Islam. También él abogaba por una interpretación literalista del Corán y de sus leyes. So there are two branches of Islam, Entonces hay dos ramas del Islam, Sunni and Shia. Sunni y Shia. Within Sunni, there's about 4 schools of thought. Creemos que en el sunismo hay One of these cuatro is distintos Wahhabism. pensamientos. Uno de ellos es el wahabismo, It developed from this man, que se desarrolló a partir de este hombre, and it is the most radical and the most conservative. y es el más radical y el más conservador de los cuatro. Now, this was not particularly popular. Este no era particularmente popular. He was rejected by his father and his brother. Fue rechazado por su padre y sus hermanos. He was expelled from his territory. Fue expulsado de su territorio. And when he was expelled, someone invited him and said, "Come to my territory." Y cuando él fue expulsado, alguien lo invitó y le dijo, vení a mi territorio. The ruler of Dariah. Era el gobernante de diría. So the ruler of Dariah tells Wahab, "Come live with me." Así que el gobernante de Diría le dice, vení a vivir conmigo. And that ruler was Muhammad bin Saud. Y ese gobernante era Mohammed bin Saud. Now, 1700s, who is Muhammad bin Saud? En los 1700, ¿quién es Mohammed bin Saud? Why is this called the Saudi Arabian Peninsula? ¿Por qué se llama esta península como la península de Arabia Saudita? It's because it's ruled by the House of Saud. Porque está gobernada por la casa de Saud. It would be like calling Australia the island of Lambert. Sería como llamar a Australia la isla de alguien, un nombre. It's the Saudi Arabian Peninsula. It's named after one family. Ah, ok, es como llamar a Australia la isla de Lambert. Así que esta península es en relación a él, a esta familia.
familia So Saud. in the 1700s, it was actually 1744, Así que en los 1700, particularmente en 1744, these two men went into an agreement. estos dos hombres llegan a un acuerdo. And Mohammed bin Saud said, I'll take care of the government. Y Mohammed bin Saud dice, yo me voy a encargar del gobierno. You, Wahhab, take care of the religion. Y vos, Wahhab, encárgate de la religión. And we'll govern the secular government and the religion of this peninsula. Y vamos a gobernar el gobierno secular y religioso de esta península. It's been a power sharing arrangement. Fue un arreglo de poder And has remained in place for nearly 300 years. que se mantuvo en poder, un arreglo de poder compartido que se mantuvo This is en what pie gave durante the House of 300 años. Saud so much religious legitimacy. Y esto es lo que le dio a la casa de Saud tanta legitimidad religiosa. So there was this political religious alliance. Así que está esta alianza político-religiosa, And the House of Saud had both successes and failures. y la casa de Saud tuvo tanto su éxito como fracasos. And when in the 1930s they've had this alliance with Wahhabist nomadic militias. Y cuando en los 1930 tienen esta alianza con unos wahabistas They finally achieved full success. que finalmente logran el éxito completo, And they set up the Kingdom of Saudi Arabia. y entonces esto se vuelve el reino de Arabia Saudita, Run by the House of Saud. liderada por la casa de Saud. But this has been a 300-year religious and political alliance that's enabled this. Pero son los 300 años de una alianza político-religiosa lo que permitió esto. And I'll remind you, Wahhabism was not a dominant sect of Islam. Y les quiero recordar que el wahabismo no era una secta dominante del Islam. So the House of Saud has some problems. Entonces la casa de Saud tiene algunos problemas. They want to run this peninsula, Ellos quieren gobernar esta península, and in this peninsula is Mecca and Medina. y en esta península están Meca y Medina. The two holiest sites of Islam. Son dos sitios santos del Islam. Roughly there. Más Mecca o and menos por ahí. Medina. Meca y Medina. So the problem this royal family has Y el problema que esta familia tiene is they belong to this little minority group of Islam. es que pertenecen a esta pequeña minoría del Islam. And they know that all of these other Muslims are going to say, Y saben lo que van a decir el resto de los musulmanes. what have you little Wahhabi small sect, what right do you have to rule the holy sites? Ustedes, pequeña secta de wahabitas, ¿con qué tienen como para gobernar estos sitios sagrados? Quoting from our document for the translators. Voy a citar del documento. This is from the conversation. Quote 4.
Lista 4. It's titled Explainer, What is Wahhabism in Saudi Arabia? Se titula Explicación, ¿qué es lo que hace el wahabismo en Arabia Saudita? Es de una Central to the Saudis' fuente military and political success conversation. was their renewed alliance with pro-Wahhabi nomadic militias known literally as the Brotherhood. Ever since, Wahhabi ideology has been central to the survival and legitimacy of the state of Al Saud. Para el éxito militar y político de los saudíes fue fundamental su renovada alianza con las milicias nómadas pro-wahhabíes llamadas Quwan, literalmente hermandad. Desde entonces, la ideología wahhabí ha sido fundamental para la supervivencia y la legitimidad del Estado de Al Saud. From roughly the 1950s on, the Wahhabi ulama, their Islamic scholars, were increasingly co-opted by the House of Al Saud to provide religious legitimacy as it tightened its grip on power against tribal rivals and consolidated Saudi Arabian nationalism, as opposed to Nazarite pan-Arabism. Desde aproximadamente la década de 1950, los ulemas wahhabíes, que son los eruditos islámicos, fueron cada vez más cooptados por la Casa de Al Saud para proporcionarle legitimidad religiosa a medida que se afianzaba en el poder contra los rivales tribales y consolidaba el nacionalismo saudí, en contraposición al panarabismo naserita. So they know that to legitimize their rule of the holy sites, they needed to use religion. Entonces ellos saben que para legitimar su gobierno sobre los sitios santos necesitan Show that they were the true and pure mostrar que ellos branch of Islam. son la rama más pura del Islam, la verdadera. This process of legitimization included Wahhabi policing of the Sharia-based legal systems and education. El proceso de legitimación incluyó la vigilancia wahhabí del sistema legal basado en la Sharia y la educación en las escuelas y universidades. And a whole lot of discrimination against women. Y mucha discriminación en contra de las mujeres. Then they encounter another turning point. Después ellos llegan a otro punto de inflexión. In 1938, En 1938, 6 years after they take power, 6 años después de haber tomado el poder, an oil well in Dhahran, Saudi Arabia, drilled into what would soon be identified as the largest source of petroleum in the world. un pozo petrolífero de propiedad estadounidense de Dhahran, Arabia Saudí, perforó lo que pronto se identificaría como la mayor fuente de petróleo del mundo. Now comes the dilemma that is Saudi Arabia. Ahora viene el dilema en el que se transforma Arabia Saudita. Incredibly conservative, Increíblemente conservador, needing to legitimize their rule by spreading that Wahhabi branch, necesitando legitimar su gobierno esparciendo esta rama wahabita. but where are they going to sell the oil? Pero ¿a quién le van a vender el petróleo? This is going to go to the West. Esto va a ir al occidente. So this extremely conservative government, new nation, Así que esta nueva nación extremadamente conservadora is all of a sudden extremely wealthy de la nada se vuelve extremadamente rica and closely beginning to work and interact with the West. y comienza a interactuar de manera muy estrecha con el occidente. From the 1930s to the 1970s, they're spreading Wahhabism.
Y desde 1930 a los 70 ellos están esparciendo este wahabismo. Then 1979 comes. Y luego llega 1979. Now, we know 1979 from Afghanistan. Nosotros conocemos 1979 por Afganistán We know that begins a 10-year war y sabemos que ahí comienza una guerra de 10 años, proxy war of the Cold War, una guerra proxy de la Guerra Fría, which leads to the eventual collapse of the Soviet Union. que llevó al eventual colapso de la Unión Soviética. So we know that over here in Afghanistan there's a civil war developing. Así que acá en Afganistán hay una guerra civil que se está llevando a cabo, But this is only one of 4 things happening in 1979. pero esta es solo una de 4 cosas que están sucediendo en 1979, That changes the Islamic world. que cambiaron al mundo islámico. Another is Pakistan. Otra de ellas es Pakistán, It had been an incredibly progressive country. que había sido un país increíblemente progresista, And then someone comes in and overthrows that and brings in Sharia law. y de repente alguien viene y derrumba todo eso y coloca la ley Sharia, establece la ley It's Sharia. awful to read the first-hand accounts of the women that went through that. Es muy feo leer lo que las mujeres tuvieron que atravesar ahí. So that's happening in 1978, 1979. Eso está sucediendo en 1978, 1979. We know what happens in Iran, Sabemos qué es lo que sucedió en Irán, that overthrow of the government, and then they have this radical Shia. ese derrocamiento del gobierno y que establecen a los radicales chiitas It becomes a extremely oppressive church-state union. y se convierte en una unión de iglesia y Estado extremadamente opresiva. But I want us to talk about Saudi Arabia in 1979. Pero yo hoy quiero hablar de Arabia Saudita en 1979. See, Saudi Arabia had been spreading this radical Wahhabist conservatism. Ellos han estado esparciendo este conservadurismo wahabita. Sí, wahabita. But the problem, the dilemma has been they don't live up to it. Pero el problema, el dilema es que ellos no han vivido The royal conforme a eso. family, kind of like Donald Trump, don't live up to what they preach religiously. La familia real es algo así como Donald Trump, no viven lo que predican religiosamente. The very people they've been proselytizing turn on them. Y las propias personas que están haciendo proselitismo, In 1979, there was a siege in Mecca. se vuelven contra ellos. En 1979 hubo un sitio en la In a Meca. stunning strike, a band of 500 Saudi extremists seized the Grand Mosque in Mecca for 2 weeks, publicly calling Saudi rulers puppets of the West and traitors to true Islam. Una banda de 500 extremistas saudíes tomó la gran mezquita de la Meca durante 2 semanas, llamando públicamente a los gobernantes saudíes marionetas de Occidente y traidores del verdadero Islam. So the leader of the attack says that the House of Saud has lost its legitimacy. Entonces, los líderes del ataque dicen que la casa de Saud ha perdido su legitimidad. They were corrupt, they loved money, Ellos eran corruptos, amaban el dinero, they were bringing in the West. y estaban trayendo a Arabia So what the Saudita House las of costumbres Saud de has Occidente. feared all along happened in 1979. Todo esto está sucediendo en 1979.
where conservative Islamists said, "You, this family, have no right to rule Mecca and Medina." donde los conservadores les están diciendo a esta familia: ustedes no tienen derecho a gobernar estos sitios santos como Meca y Medina. It took them 2 weeks, but they finally overran and freed the Grand Mosque. Les tomó 2 semanas, pero finalmente tomaron y liberaron a la gran mezquita. Hundreds of people died. Cientos de personas murieron. The mosque was full when the siege began. So what do they do now to prove to everyone they are the legitimate rulers? Entonces ahora ellos hacen algo para probarles a todo el mundo que ellos son los gobernantes legítimos. They need to show wahabism in the state. Ellos necesitan mostrar el wahabismo en el Estado. And they need to export it. Y necesitan a la vez exportarlo. They began by banning photographs of women in newspapers. Comenzaron prohibiendo las fotografías de mujeres en los periódicos. Taking women off television. Quitando a las mujeres de la televisión. Changing all their school curriculum. Cambiando los currículum académicos. So because of the threat to their legitimacy in 1979, entonces, debido a la amenaza que recibe su legitimidad en 1979, the House of Saud, with renewed fervor, are intent on spreading Wahhabism. La Casa de Saud, con un fervor renovado, intenta esparcir el wahabismo. Showing themselves as the true and the pure sect. Mostrándose a sí mismos como la secta pura y verdadera. One of the things they do in the 1980s is confiscate the Quran. Una de las cosas que hacen en los 1980 es confiscar el Corán. And the government sets up all of these printing presses. Y el gobierno coloca todas estas imprentas. They construct their own version of the Quran. Y construyen su propia versión del Corán. Which is the Quran with all Wahhabi commentary. Que es el Corán con todos los comentarios wahhabitas. It's like if we took all the Bibles of Adventists. Es como si nosotros agarráramos todas las Biblias de los adventistas. And then printed our own Bible with our own movement commentary. Y entonces imprimimos nuestra propia Biblia con el comentario nuestro del movimiento. Then they translated into English. Luego ellos lo tradujeron al inglés. At the height, they were printing 8 million copies a year. Y estaban imprimiendo 1 millón de copias por año. And then they flooded the world with this amended Quran. Estaban imprimiendo 8 millones por año. Y luego ellos llenaron el mundo con esta copia del Corán que tenía el comentario wahhabita. Remember, a few decades ago, this was a minority sect. Y recuerden que unas décadas atrás ellos eran una secta minoritaria. And a very conservative, radical one. Y era una muy conservadora, muy radical. So one passage in the Quran that's addressing Allah. Entonces, un pasaje del Corán que aborda a Alá says, "Those who earned your anger." Dice, aquellos que ganaron tu ira. Then in brackets, the Wahhabi commentary. Entonces los wahhabitas, entre paréntesis, comentan. They've added in such as the Jews. Dicen, como los judíos. Nor of those who went astray. Ni de los que se extraviaron. Now in brackets. Y entre paréntesis ellos ponen. Such as the Christians. Como los cristianos. And this has become the dominant Quran today.
Y esto se ha vuelto el Corán dominante hoy en día. So there's a lot of effort that they've put in different avenues to legitimize their rule. Y ellos están poniendo mucho esfuerzo en distintos emprendimientos para legitimizar su gobierno. Legitimar su gobierno. But the key point was given to them with the Afghanistan war. Pero el punto clave se da con la guerra de Afganistán. A relative progressive country, Pakistan, Un país relativamente progresista, Pakistán, I won't give his full name, he's just known as Zia. no les voy a dar su nombre completo, solamente les voy a decir que él es conocido como He Zia. takes over Pakistan in 1978. Él toma Pakistán en 1978. He brings in Sharia law, Él impone la ley Sharia. and for the women that lived through that, if you hear their stories, it's just really sad. Y para las mujeres que vivían en ese tiempo, si ustedes escuchan la historia, es realmente triste. To see the human rights that they had developed through that country for women just crumble in a day. Ver cómo todos los derechos humanos que se habían desarrollado para las mujeres durante mucho tiempo se desmoronaron en solo un día. So, Soviet Union invades Afghanistan. Entonces la Unión Soviética invade Afganistán. Pakistan sees that as a threat. Pakistán ve eso como una amenaza, Partly because of this oil arrangement, Saudi Arabia is already allied to the United States. en parte por este acuerdo sobre el petróleo. En este punto Arabia Saudita y Estados Unidos son como aliados. And they form a alliance. Perdí unos segundos, pero... So, Saudi Arabia, United States, Pakistan. Ah, ok, hacen una triple alianza, Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán. Towards this end of the Cold War, the United States spent about $8 billion ensuring the Soviet Union lost that war. Y para finales de la década del 80, Estados Unidos gasta billones de dólares en hacer que la Unión Soviética pierda esa guerra. The Saudi Arabia matched that. Y Arabia Saudita So se unió a Saudi eso, Arabia spent about $8 billion on this war as well. lo igualó. Ah, igualó, o sea que tanto Arabia Saudita como Estados Unidos gastaron 8 billones de dólares en esta guerra. Because they saw it another opportunity too. Porque ellos vieron otra oportunidad también. Spread wahabism. La oportunidad de expandir el wahabismo. Islamic fighters to kick out the Soviet Union had descended on this country from all corners. Habían venido de todos los puntos del mundo. Tens of thousands of Muslims descended on Afghanistan to fight against the Soviet Union. Miles, decenas de miles de musulmanes habían venido de todo el mundo a Afganistán para pelear contra la Unión Soviética. From all over the Middle East, they flooded here to kick out the Soviet Union. De todas partes del Medio Oriente volaron hasta Afganistán para expulsar a la Unión Soviética. Now, if you want to spread a message, this was a good opportunity. Así que si querías esparcir un mensaje, esta era una buena They oportunidad. fly into Pakistan, Ellos vuelan a Pakistán and the Saudi Arabia began offering large discounts for anyone that wanted to fly to Pakistan. y entonces Arabia Saudita ofrece grandes descuentos para todos los que quieran volar a Pakistán. Now, the capital of Pakistan is about here. Ahora, la capital de Pakistán está más o menos por acá.
Kabul, the capital of Afghanistan, is about here. Y Kabul, la capital de Afganistán, está más o menos por acá. If you know about the Khyber Pass, that's about here. Y hay un pasaje que está más o menos por acá. And there's this town here called Peshawar. Y está este pueblo acá, esta ciudad que se llama Peshawar. And this town becomes pretty much the petri dish where everything future is going to develop. Y este pueblo se vuelve como la piedra angular donde todo se va a construir después. Para todo All lo que along this border with Afghanistan, a lo largo de toda esta frontera con Afganistán, Saudi Arabia sets up hundreds of Islamic schools or colleges. a lo largo de toda esta frontera, Arabia Saudita coloca escuelas islámicas o universidades, Hundreds of religious seminaries. cientos de seminarios religiosos. Just across the border from Afghanistan, Apenas cruzando la frontera desde Afganistán, for all the fighters that have descended from all across the world, para todos los luchadores, los soldados que habían viajado de otras partes del mundo. they sent their most radical Wahhabi clerics Ellos envían a los clérigos wahabitas más radicales, and what you had was mass radical indoctrination. y lo que obtienen es una indoctrinación radical masiva. Some of the graduates of these schools became the founders of the Taliban. Y algunos graduandos de estas escuelas son los que formaron a los talibanes, los que crearon a los talibanes. And out of these schools would rise the fighters for Al-Qaeda. Y de estas escuelas también surgen los de Al-Qaeda. In Peshawar, there is a man, Abdullah Yusuf Azam. En Peshawar hay un hombre que se llama Abdullah Yusuf Hassam. He is known as the father of global jihad. Se lo conoce como el padre de la yihad global. A Palestinian Sunni Islamic scholar. Es un académico. He De la- preached both defensive and offensive jihad by Muslims. He settled in this Él se hotspot, se establece acá en Peshawar and he messaged a friend of his and said, "Come join me in Peshawar." y se comunica con un amigo de él y le dice, júntate conmigo acá en Peshawar. There's big things happening here. Hay cosas grandes sucediendo aquí. That friend who pulled into Peshawar was Osama bin Laden. Y ese amigo al que él trae a Peshawar era Osama Bin Laden. In 1988, bin Laden created a group called the Base Al-Qaeda. En 1988, Bin Laden crea un grupo que se llama La Base Al-Qaeda. He went to Afghanistan in 1979. Él fue a Afganistán en 1979 He joined Yusuf Azam in Peshawar in, I think it was 1986. se unió a Yusuf Hassam en 1986 In 1988, he formed the Base Al-Qaeda. y en 1988 él forma la base Al-Qaeda. 1989, that war ends and the Soviet Union withdraws. En 1989 esa guerra termina, la Unión Soviética se retira, Which means where are all the fighters going? lo que significa que ¿a dónde van todos los soldados? With all they learnt in the theological seminaries Saudi Arabia set up.
con todo eso, esos seminarios teológicos que Arabia Saudita había establecido. They go home. Ellos se van a casa. And Osama bin Laden heads back to Saudi Arabia in 1989. Y Osama Bin Laden vuelve a Arabia Saudita en 1989, Determined to turn what he started here into a global network. determinado a lograr que lo que comenzó en Peshawar sea una red global. Now, in this history, there's another issue happening. En esta historia hay otro asunto sucediendo. 80 to 88. Desde 1980 hasta 1988. And this is the Iran-Iraq war. Y esta es la guerra entre Irán e Irak. They've been fighting a brutal war over this border Están peleando una guerra brutal por esta frontera. from 1980 to 1988. Desde 1980 hasta 1988. Because Iraq is unhappy with its neighbors, Porque Irak no está feliz con sus vecinos. and the debts it's incurred because of that war, Y debido a esa guerra, we've taught at length before about how they invaded Kuwait, hemos enseñado alguna vez antes de cómo ellos invadieron Kuwait beginning the Gulf War. y comenzaron la guerra del Golfo. This this aggressive behavior by Iraq was unsettling for Saudi Arabia. Y este comportamiento agresivo de Irak era para Arabia Saudita, ellos no lo podían tolerar. They thought Iraq would turn on them as well. Porque pensaron que Irak se iba a volver contra ellos también. So Osama bin Laden sees his chance. Así que Osama Bin Laden lo ve como una And he tells the oportunidad house of Saud, y le dice a la casa de Saud: your country needs protection. tu país necesita protección. I have all of these wonderful fighters. Yo tengo todos estos maravillosos soldados Trained in the mountains of Afghanistan. entrenados en las montañas de Afganistán, Conservative, strict Wahhabi Muslims. Conservadores, musulmanes wahabitas. Let me bring in my fighters and we will protect Saudi Arabia from Iraq. Los vamos a traer como mis soldados y vamos a defender a Arabia Saudita de Irak. But remember this dilemma that the House of Saud has. Pero recuerden que hay un dilema que la casa de Saud tiene. They need that radicalism to justify their leadership. Ellos necesitan ese radicalismo para justificar su liderazgo. But they're also scared of it. Pero también tienen miedo de ese radicalismo. Allied to the West, Aliados con el Occidente and in the personal lives of the royal family, not living up to what they preach. y con el tema de la familia real no viviendo a la altura de lo que predican. So the House of Saud says to Osama bin Laden, Así que Arabia Saudita, la casa de Saúl, le dice a Osama Bin Laden: thank you, but no thanks. gracias, pero no gracias. We'll have the United States put their troops on our soil and protect us. Vamos a pedir a Estados Unidos que pongan sus tropas en nuestra tierra y nos protejan. And how does that go over with Osama bin Laden? ¿Y cómo le va a Osama Bin Laden con eso? Rejection by his own Wahhabi government in favor of the United States. Rechazado por su propio gobierno a favor de los Estados Unidos. This is an article by The Atlantic.
Este es un artículo del Atlantic called The 20 Years' War. llamado La Guerra de los 20 años. It's written in 2016. Se escribió en 2016. Talking about Osama bin Laden, it says the following. Y hablando de Osama Bin Laden, dice lo siguiente. His central lament was the presence of US forces in Saudi Arabia or the occupation of the land of the two holiest sites. Following the Iraqi invasion of Kuwait in 1990, bin Laden had offered to defend Saudi Arabia with his Arab Legion, but the Saudi royals decided that the US military would be a better bet. Su lamento central era la presencia de fuerzas estadounidenses en Arabia Saudita, o la ocupación de la tierra de los dos lugares más sagrados. Tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990, Bin Laden se había ofrecido a defender a Arabia Saudita con su legión árabe, pero la realeza saudí decidió que el ejército estadounidense sería una mejor apuesta. He ended up having to leave Saudi Arabia because he was no longer welcome there. Terminó dejando Arabia Saudita porque ella no era bienvenido allí. So something else is happening in 1989. Así que algo más está sucediendo también en Another 1989. name, Otro nombre. Abu Musab al-Zarqawi. Abu Musab al-Zarqawi. He arrived in Afghanistan in 1989, Él se levanta en Afganistán en 1989. landing in Peshawar, Se establece en Peshawar. and it was here in 1989 he was converted to radical Islam. He had not been before. Y es acá, en este punto, en el que él es convertido al Islam radical. Antes no era de ese grupo. And he and Osama bin Laden know each other. Y él y Osama Bin Laden se conocen entre sí. They don't get along. Y no se llevan bien. Osama bin Laden is a well-educated and wealthy Saudi. Osama Bin Laden es un saudí bien educado y rico. Al-Zarqawi is the opposite. Y al-Zarqawi es lo opuesto. It's from Jordan, Es de semi-literate. Georgia, no es muy He's letrado. described as a former street thug. Se describe como un Described as a alguien de la former calle. street thug. He was rough. Era como un pandillero. And he is converted in 1989, Y él se convierte en 1989 or within this context in Peshawar. en todo este contexto en Peshawar. By 1996, both of them, Osama bin Laden and al-Zarqawi, are in Afghanistan. Y para 1996, tanto al-Zarqawi como Osama Bin Laden están en Afganistán. And in 1996, Osama bin Laden declares war on the United States. Y en 1996, Osama Bin Laden declara la guerra contra Estados Unidos. I'm not trying to stream through all the waymarks. We're going to go quickly. No quiero ir por todos los hitos, así que vamos a ir rápido. He has a number of issues. Tiene un número de problemas. His primary one is the presence of US troops in Saudi Arabia. Y el principal de ellos es la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita. So these two men are both within Afghanistan in 1996. Así que ambos están en Afganistán en 1996. And to shorten the story, out of Osama bin Laden develops Al-Qaeda. Y de la nada Osama Bin Laden
Out of al-Zarqawi develops ISIS. Crea Al Qaeda y al-Zarqawi crea ISIS. You can't call it ISIS. ¿No puedes llamarlo ISIS? It's just we'll need that acronym later. Ellos van a hacer ese acrónimo después. Osama bin Laden decides that what he needs to do is attack on American soil. Osama Bin Laden decide que lo que hay que hacer es un ataque en suelo americano. So in 2001, nearly 3,000 men, women, and children are slaughtered. Así que en 2001 más de 3.000 personas, hombres, mujeres y niños, son masacrados. The United States invades Afghanistan. Estados Unidos invade Afganistán. They're trying to hunt him down. Están tratando de cazarlo. He flees into Pakistan and hides. Él huye a Pakistán y se esconde. Al-Zarqawi flees into Iraq. Y al-Zarqawi huye a Irak. So one flees to Pakistan Entonces uno huye a Pakistán and one flees to Iraq. y otro a Irak. Remember, they know each other, they don't really get along. Recuerden, ellos se conocen entre sí y no se llevan bien. Al-Zarqawi kind of wants to start his own group. Al-Zarqawi, él quiere comenzar su propio grupo. So in 2003, the United States wants to invade Iraq. Entonces en 2003 Estados Unidos quiere invadir Irak. They need a pretext to do that. Y necesitan un pretexto para hacerlo. They want the United Nations to support them. Él quiere que las Naciones Unidas los apoyen. So they send their most trusted diplomat to the United Nations, Colin Powell. Así que envían a su diplomático de mayor confianza, Colin Powell, a las Naciones Unidas. And what Colin Powell needs to prove to the UN Y lo que Colin Powell necesita demostrarle a las Naciones Unidas is that he can connect Iraq es que él to puede Osama conectar bin Laden. es que él puede conectar Irak a Osama Bin Laden. And how is he going to do that? ¿Y cómo lo va a hacer? He's going to say the connecting link is al-Zarqawi. Él va a decir el link que los conecta es al-Zarqawi. His evidence is that al-Zarqawi fled to Iraq. Hay evidencia de que al-Zarqawi huyó a Irak. Like much of what the US did then, that wasn't actually technically true. Y la mayor parte de lo que hizo Estados Unidos no era técnicamente correcto. Al-Zarqawi Verdad. fled to a remote and lawless part of Iraq. Al-Zarqawi había ido a un lugar remoto y solitario de Irak. He was not known, protected by Saddam Hussein. Él no era conocido o no estaba protegido por Saddam Hussein. But for the United States at the UN, he becomes their connecting link. Pero para las Naciones Unidas y Estados Unidos, él se vuelve el link conector, el nexo. And therefore, at that moment, also becomes quite famous. Entonces, por lo tanto, ese momento también se volvió bastante famoso. Then the United States invades Iraq anyway. Entonces, Estados Unidos invade de cualquier manera Irak. They topple Saddam Hussein. Y Saddam Hussein. They then do something that many people believe was their biggest mistake. En ese momento cometen lo que muchas personas creen que fue su mayor error. And they essentially fire the entire Iraqi army. Y básicamente lo que hacen es despedir a
casi la totalidad del ejército iraquí. And Iraq is mostly Sunni. Y Irak es en su mayoría sunita. So you have this angry Sunni army Entonces tenés a este ejército sunita enojado, all of a sudden out of a job with nowhere to go, de la nada, sin trabajo y sin a dónde ir, and no leadership. y sin liderazgo. So where will they go? Entonces, ¿a dónde van a ir? Well, al-Zarqawi was ready. Entonces ahí es cuando al-Zarqawi estaba listo. He and a number of other people brought in these soldiers Él y otras personas traen a estos soldados, and in 2004 he formed Al-Qaeda in Iraq. y en 2004 él forma Al-Qaeda en Irak. So first of all, he was just kind of on his own, doing his own thing. Así que primero él estaba como por su cuenta haciendo lo suyo, But the US had been fighting Al-Qaeda for about 3 years now. pero Estados Unidos había estado luchando contra Al-Qaeda por 3 años para estas And alturas, Al-Qaeda is very weakened. y Al-Qaeda está muy debilitado. It's a little bit more complicated. Es un poquito más complicado. There's quite a number of leaders in Iraq taking in all of these soldiers into these extremist groups. Hay varios líderes en Irak que están trayendo a todos estos soldados a sus grupos extremistas, But al-Zarqawi was known as the most extreme and the most brutal. pero al-Zarqawi era conocido como el más extremista y el más brutal. So he has developed a name for himself above all the other leaders. Así que él se puso un nombre a sí mismo por encima de los demás líderes. And Al-Qaeda over here, feeling the pressure of the US resistance, Y Al-Qaeda en esta zona, sintiendo la presión de la resistencia estadounidense, even though there has been this tension, this dislike between the two men and the two groups, a pesar de que había estas diferencias, esta tensión entre ambos grupos, and kind of like McDonald's or a supermarket chain, they reach out to al-Zarqawi ellos acuden a al-Zarqawi and say, we'll support you, come under our Al-Qaeda banner. Se acercan a al-Zarqawi y le dicen, te vamos a apoyar, unite And he bajo agrees. nuestra bandera de Al-Qaeda. Y él acuerda So in hacerlo. 2004, Así que en 2004 he names his branch Al-Qaeda in Iraq, AQI. él nombra a su rama como AQI, Al-Qaeda en Irak. All of that is suppressed by the United States war effort. Todo eso es suprimido por los esfuerzos de guerra de Estados Unidos And he ends up being killed by a US airstrike. y él termina siendo asesinado por un ataque aéreo estadounidense. So from 2004 to 2011, Así que desde 2004 hasta 2011 they're not having a lot of success. no están teniendo mucho éxito. But then in 2011, the Arab Spring sparked the beginning of the Syrian civil war. Pero entonces en 2011 la primavera árabe comienza lo que sería la guerra civil en Siria. So Assad is a brutal dictator. Entonces hay un dictador brutal, You have Assad que es Assad, and the rebels. y por otro lado los rebeldes. Now, for most Western countries, Ahora, para los países occidentales and a lot of others, y para muchos otros, it's kind of easy. Good guy, bad guy. Es bastante fácil. Bad guy, good guy. es bastante fácil. Assad el malo, los rebeldes son los buenos. Assad, bad guy, rebels were the good guys. Assad era el malo y los rebeldes eran los buenos.
So it seemed simple. Parece simple. So Assad says, I'll make this harder. Entonces Assad dice, yo voy a hacer esto un poco más difícil. I'll make it hard for these countries that claim to believe in civil rights Voy a hacer difícil para estos países que profesan creer en los derechos humanos, los derechos civiles. to support the rebels. Voy a hacer difícil que ellos puedan So what apoyar he a los rebeldes. deliberately does is empty Syria's prisons. Entonces lo que él hace deliberadamente es vaciar todas las prisiones de Siria. He knows when he empties the prisons, Y él sabe que cuando él vacía esas prisiones, the most radical, extremist, violent prisoners los prisioneros más radicales, extremistas y violentos, quite a number of terrorists, un buen número de terroristas, they're going to flood into the rebels. ellos se van a unir con los rebeldes. And he deliberately orchestrates that to make it harder for Western nations to support the rebel groups. Y él hace eso deliberadamente para hacer más difícil que los países occidentales apoyen al grupo de los rebeldes. So all of a sudden, there's all of these rebel groups formed, many of them filled with former prisoners. Entonces, de repente, todos estos grupos rebeldes empiezan a ser integrados por exprisioneros. Now remember, al-Zarqawi is dead. Recuerden que al-Zarqawi ya está muerto. Al-Qaeda in Iraq is quite shrunk and struggling. Al-Qaeda en Irak está bastante debilitado. But they've shed Al-Qaeda and they have now called themselves the Islamic State in Iraq. Y entonces ellos ahora pasan a llamarse el Estado Islámico en Irak. So they went from al-Zarqawi 1989 Entonces ellos fueron de al-Zarqawi en 1989, forms his own rebel groups, formaron su propio grupo de rebeldes, goes into an alliance with Al-Qaeda and becomes Al-Qaeda in Iraq. se aliaron con Al-Qaeda y formaron Al-Qaeda en Irak. They have a new leader, Tienen un nuevo líder. just prior to the Arab Spring, Justo inmediatamente previo a la primavera árabe, Abu Bakr al-Baghdadi. que es Abu Bakr al-Baghdadi. They shed their connection to Al-Qaeda. Comparten esa conexión con Al-Qaeda. Call themselves the Islamic State in Iraq. Se deshacen de esa conexión con Al-Qaeda y se llaman a sí mismos el Estado Islámico en Irak. With the Syrian civil war area opens up for them. Y todo el área de la guerra civil de Siria se abre frente a ellos. They absorbed many of Assad's freed prisoners and the rebel groups. Ellos absorben un gran número de los prisioneros de Assad y los grupos rebeldes. And renamed themselves now the Islamic State in Iraq and Syria, ISIS. Y entonces se vuelven a colocar un nuevo nombre, el Estado Islámico en Irak y Siria, que en las siglas es ISIS. What I want us to be able to do is trace how it developed. Lo que quiero que veamos es tratar de trazar cómo todo esto se fue desarrollando. I won't go a lot into the history past this. No voy a entrar mucho en la historia después de esto, I believe ISIS really forms around 2012. porque bueno, ISIS se formó realmente en el 2012. Declare a caliphate in mid-2014. A mitad de 2014 ellos declararon su califato. 2014 was ISIS at its height of power.
En el 2014 fue el punto en el que ISIS tuvo su mayor poder. But the end of 2014 also saw the turning point. Pero al final de 2014 también apareció este punto de inflexión, This is known as the Siege of Kobani. que fue conocido como el sitio de... So while it is at them as a caliphate at their height, Así que mientras eran un califato en lo más alto, in December begins a fight over the city of Kobani. en diciembre comienza una lucha por la ciudad de Kobani, es el sitio de Kobani. They initially win, but then they begin to lose that in early 2015. Inicialmente ganan, pero después empiezan a perderlo en 2015 Under the pressure of the United States. bajo la presión de Estados Unidos. And from 2015 to 2019, they're gradually pushed out. Y desde 2015 hasta 2019 ellos son como expulsados. But in the time period of their height, they carved out a state the size of the United Kingdom. Pero durante el tiempo en el que estuvieron en lo más alto, ellos logran tener un país del tamaño 2019, del Reino Unido. Baghdadi is killed. En 2019, Baghdadi es asesinado And they lose the last of their land. y pierden la mayor parte de su tierra, lo que les quedaba de tierra. What I wanted us to be able to do was trace the history. Lo que quería que podamos hacer era trazar toda la historia. You can go right back to Wahhabism. Podés ir hasta el inicio del This wahabismo, was not mainstream Islam. que no era una corriente principal del Islam, But it was taken on and spread in Saudi Arabia by Saudi Arabia. pero fue tomada por Arabia Saudita y esparcida por Arabia Saudita. Exported to the Muslim world and beyond. Fue exportada al mundo musulmán y aún más allá, As the need to legitimize their government. como la necesidad para legitimizar su gobierno. There is an article in the New York Times from 2016. Hay un artículo en el New York Times de 2016, I think it's number 8 in your document. It's called Saudis and Extremism, both the arsonists and the firefighters. se llama Los saudíes y el extremismo, tanto los pirómanos como los bomberos. It describes this tension within Saudi Arabia. Describe esta tensión en Arabia Saudita. They are under threat by these radical Islamic groups. Están bajo amenaza por estos grupos radicales islámicos, By the fires they actually set in the first place. por los fuegos que ellos iniciaron en primer lugar. And this is one theory around 9/11 that is not a theory. Y esto es una teoría en relación al 11 de septiembre que en realidad no es una teoría. That the country that George Bush did not want to touch was his ally. Que el país que George Bush no quiso tocar era su aliado. And it was his ally that was primarily responsible. Y fue este aliado el que era principalmente responsable. All but a few of the terrorists were Saudi Arabian. Todos, excepto muy pocos de los terroristas, eran sauditas. It's the minority sect of Islam that Saudi Arabia sent mainstream. Eran de esa secta minoritaria que Arabia Saudita colocó como la corriente principal, And estableció all como la across the corriente world. principal, alrededor de todo el mundo. Thousands of mosques, Miles de mezquitas. sending out their own clerics. Mandaron a sus propios clérigos. It was organized. Fue organizado. But what Saudi Arabia has never been able to do Pero lo que nunca ha logrado hacer Arabia Saudita
what that family has never been able to do lo que esa familia nunca ha logrado hacer, is control it. es controlarlo. So they end up suffering under the fires that they lit. Entonces ellos terminan sufriendo por los incendios que ellos mismos generaron. We don't have time to go through that article because I want to make another point before we close. No tenemos tiempo de ver ese artículo porque quiero hacer otro punto antes de terminar. So tomorrow I'll put it out on the media broadcast. Así que mañana lo voy a publicar en el foro de WhatsApp. I'll just read these two quotes. Voy a leer estas dos citas. Saudi leaders seek good relations with the West and see jihadist violence as a menace that could endanger their rule, especially now that the Islamic State is staging attacks in the kingdom, 25 attacks in the last 8 months by the government's account. But they are also driven by their rivalry with Iran, and they depend for legitimacy on a clerical establishment dedicated to a reactionary set of beliefs. Those conflicting goals can play out in a bafflingly inconsistent manner. Los líderes saudíes buscan buenas relaciones con Occidente y ven la violencia yihadista como una amenaza que podría poner en peligro su gobierno, especialmente ahora que el Estado Islámico está perpetrando atentados en el reino, 25 en los últimos 8 meses según el recuento del gobierno. Pero también se ven impulsados por su rivalidad con Irán y dependen para su legitimidad de un estamento clerical dedicado a un conjunto de creencias reaccionarias. Estos objetivos contradictorios pueden resultar desconcertantemente incoherentes. There is a broad consensus that the Saudi ideological juggernaut has disrupted local Islamic traditions in dozens of countries, the result of lavish spending on religious outreach for half a century, estimated in the tens of billions of dollars. Existe un amplio consenso sobre el hecho de que el monstruo ideológico saudí ha perturbado las tradiciones islámicas locales en docenas de países, como resultado de un gasto desmesurado en divulgación religiosa durante medio siglo, estimado en decenas de miles de millones de dólares. So I've got a few seconds to make a controversial point. Así que tengo unos pocos segundos para hacer un punto controversial. I want to go to an article in The Atlantic that was written in 2013. Quiero que veamos un artículo del Atlantic que fue escrito en 2013. It's titled, Stop Blaming Colonial Borders for the Middle East's Problems. Dice, deja de culpar a las fronteras coloniales de los problemas de Oriente Medio. Don't know how many people in the movement are aware of Jon Stewart and John Oliver. No sé cuántas personas del movimiento conocen a Jon Stewart y John Oliver. In the left-wing branch of the United States, En la rama de izquierda de los Estados Unidos, they are famous comedians, ellos son comediantes famosos, but they are most famous for how they understand and present political subjects through comedy. pero ellos son más famosos por cómo logran presentar y explicar asuntos políticos a través de la comedia. And both Jon Stewart and John Oliver are extremely influential. Y tanto Jon Stewart como John Oliver son extremadamente influyentes. Jon Stewart running The Daily Show from the 1990s. Jon Stewart dirigió el The Daily Show desde los 1980, desde la década del 80. And through comedy on The Daily Show, he battled Fox News weekly. Y a través de la comedia en The Daily Show, él luchó contra Fox News cada semana. So you have Jon Stewart on The Daily Show. Así que tenés a Jon Stewart en The Daily Show. And John Oliver got known by working with him on that show.
Y John Oliver era conocido por trabajar con él en ese show. And in 2013, they did this political act that was meant to be funny. Y en el 2013 ellos hicieron este acto político que se suponía que sea divertido. John Oliver dressed up as a 19th century British explorer. John Oliver se vistió como un explorador británico del siglo XIX. And with sarcasm saying to John Stewart, Y con sarcasmo le dijo a Jon Stewart: "There's nothing the Arab respects more, John, than a strong, steady white hand drawing arbitrary lines betwixt their ridiculous tribal alliances." no hay nada que los árabes respeten más, John, que una mano blanca, fuerte y firme que trace líneas arbitrarias entre sus ridículas lealtades tribales. Recently, The Daily Show joined the growing consensus of commentators declaring that arbitrary, carelessly drawn imperial borders are to blame for all that's wrong with the Middle East today. Recientemente, el Daily Show se unió al creciente consenso de los comentaristas que declaran que las fronteras imperiales arbitrarias y descuidadas son las culpables de todo lo que está mal en Oriente Medio hoy en día. In doing so, they demonstrated that it's easy to be incredibly funny and dangerously wrong at the same time. Y al hacerlo demostraron que es fácil ser increíblemente divertido y peligrosamente equivocado al mismo tiempo. There's plenty to criticize about the legacy of colonialism, but dwelling on colonial borders only increases the risk that our future interventions in the region will further undermine its already fragile states. Hay mucho que criticar sobre el legado del colonialismo, pero insistir en las fronteras coloniales solo aumenta el riesgo de que nuestras futuras intervenciones en la región debiliten aún más a sus ya frágiles estados. The idea that better borders, drawn with careful attention to the region's ethnic and religious diversity, would have spared the Middle East a century's worth of violence is especially provocative at a moment when Western powers weigh the merits of intervention in the region. Unfortunately, this critique overstates how arbitrary today's Middle East borders really are, overlooks how arbitrary every other border in the world is, implies that better borders were possible, and ignores the cynical imperial practices that actually did sow conflict in the region. La idea de que unas fronteras mejores, trazadas teniendo en cuenta la diversidad étnica y religiosa de la región, habrían ahorrado a Oriente Medio un siglo de violencia, resulta especialmente provocativa en un momento en que las potencias occidentales sopesan las ventajas de la intervención en la región. Desgraciadamente, esta crítica exagera lo arbitrarias que son las fronteras actuales de Oriente Medio. Pasa por alto lo arbitrarias que son todas las demás fronteras del mundo, y da a entender que sería posible tener mejores fronteras e ignora las cínicas prácticas imperiales que realmente sembraron el conflicto en la región. I'll skip a little of the next paragraph where it talks about Ottoman boundaries and Mesopotamia. Voy a saltear un pedazo del próximo párrafo donde habla de los límites de la Mesopotamia. Los límites otomanos de la Mesopotamia. Starting from the word meanwhile, about 7 lines down. Okay. Meanwhile, the fact that Iraq's eastern border with Iran, this border here. Meanwhile, the fact that Iraq's eastern border with Iran followed a line set by the 16th century conquests of Solomon the Magnificent didn't prevent the two countries from fighting a decade-long conflict over it that killed 10 times more people than all the Arab-Israeli wars combined. Mientras tanto, el hecho de que la frontera oriental de Irak con Irán siguiera una línea fijada por las conquistas del siglo XVI de Solimán el Magnífico no impidió que los países libraran un conflicto de una década de duración por ella, que mató a 10 veces más personas que todas las guerras árabe-israelíes juntas.
It's this border that killed 10 times more people Es esta frontera la que mató 10 veces más personas than the Arab-Israeli wars combined. que las guerras árabe-israelíes combinadas, 400 years old and was set by Solomon the Magnificent. que se lucharon hace 400 años por Solimán el Magnífico. To the west, Mount Lebanon had been carved out as a special administrative unit following religious violence there in 1860 as a compromise between Istanbul and the great powers. That this region should nonetheless belong to Syria was perhaps one of the Assad regime's least controversial positions over the years. The only country in the area for which no ancient borders existed was Jordan. It was formed in 1922 from some not too desirable bits of arid land as something for Britain's ally, Abdullah, to be king of. Like most kings, he would have liked something bigger, and yet under his family's rule, Jordan has been spared much of the turmoil endured by its less artificial neighbors. Para Occidente, el monte Líbano había sido tallado como una unidad administrativa especial a raíz de la violencia religiosa en 1860, como un compromiso entre Estambul y las grandes potencias. Que esta región pertenezca, no obstante, a Siria ha sido quizá una de las posturas menos controvertidas del régimen de Assad a lo largo de los años. El único país de la zona para el que no existían fronteras antiguas era Jordania, que se formó en 1922 a partir de algunos trozos de tierra árida, no demasiado deseables como por algo para que el aliado de Gran Bretaña, Abdullah, fuera rey. Como a la mayoría de los reyes, le habría gustado algo más grande, y sin embargo, bajo el gobierno de su familia, Jordania se ha librado de gran parte de la agitación sufrida por sus vecinos menos artificiales. I'll skip the next 2 paragraphs for time, but they're all relevant. Voy a saltear los 2 próximos párrafos por tiempo, pero son relevantes. So they say, what if the British and French had have created one big Arab state? Any such state would still have faced difficulty with its Christian, Kurdish and Shiite minorities, and with Iraq, Egypt, Syria and Saudi Arabia all asserting their own claims to preeminence in the Arab world, the question of leadership would have been contentious. ¿Y si los británicos y los franceses hubiesen apoyado la lógica del panarabismo y hubiesen creado un gran estado árabe en toda la región? Bueno, cualquier estado de este tipo habría tenido dificultades con sus minorías cristianas, kurdas y chiitas, y con Irak, Egipto, Siria y Arabia Saudita reivindicando su propia Most preeminencia en el mundo. appealing, perhaps, is the idea that things might have gone smoother if the Europeans had just left the region's inhabitants to sort things out themselves. This is what happened in the Balkans, where local leaders drew their own borders and the fighting lasted up through the 1990s. Si ese estado hubiese fracasado, como la efímera República Árabe Unida, su división habría devuelto la política regional al punto de partida. Lo más atractivo quizás es la idea de que las cosas podrían haber ido mejor si los europeos hubieran dejado que los habitantes de la región se arreglaran solos. Esto es lo que ocurrió en los Balcanes, donde los líderes locales trazaron sus propias fronteras y los enfrentamientos se I'll skip the prolongaron next hasta la paragraph década that de goes into 1990. Africa and Sudan. The fundamental problem was, and still is, that the world doesn't have any authentic or natural borders, just waiting to be identified and transcribed onto a map. Europe's real borders owe their current legitimacy, such as it is, to continent-wide exhaustion following several centuries of fighting. Winston Churchill may have drawn the border between Iraq and Jordan with a pen, but he was just as central in delineating the border between France and Germany when he led the Allies to victory in World War II. El problema fundamental era y sigue siendo que el mundo no tiene fronteras auténticas o naturales a la espera de ser identificadas y transcritas en un mapa. Las fronteras reales de Europa deben su legitimidad actual tal como es al agotamiento de todo el continente tras varios siglos de luchas. Puede que Winston Churchill haya dibujado la frontera entre Irak y Jordania con un bolígrafo,
pero fue igual de importante a la hora de delinear la frontera entre Francia y Alemania cuando condujo a los aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Determining whether Alsace and Lorraine would be French or German was never as simple as just sending a commission to find out where the French people stopped and the German people started. Rather, the territory was awarded as a prize following each of the Europe's bloody conflicts. Similarly, no commission, no matter the good intentions, could have been expected to find the magic line that got all the Sunnis on one side, the Shiites on the other, and the oil right in the middle. Determinar si Alsacia y Lorena serían francesas o alemanas nunca fue tan sencillo como enviar una comisión para averiguar dónde terminaba el pueblo francés y empezaba el alemán, sino que el territorio se adjudicó como premio tras cada uno de los sangrientos conflictos europeos. Del mismo modo, no se podía esperar que ninguna comisión, por muy buenas intenciones que tuviera, encontrara la línea mágica que pusiera a todos los suníes en un lado, a los chiíes en el otro y el petróleo justo en el medio. So what happens then if you work around ethnic groups and create them precise? Entonces, ¿qué pasa si vas por los grupos étnicos y los creas de manera precisa? I'll skip the next paragraph, but it discusses what the Soviet Union did in Central Asia. Voy a saltear los siguientes párrafos, pero habla sobre lo que hizo la Unión Soviética en Asia Central. It didn't, in short, it didn't work. No funcionó lo que hicieron. In the last two paragraphs, he discusses what the real problem is. En los últimos dos párrafos discute cuál fue el verdadero problema. It's not colonial borders. No son las fronteras coloniales. If you think borders are a problem, Si pensás que las fronteras son el problema, look to Europe and 2 world wars. miren a Europa y las dos guerras mundiales. They're always messy. Siempre son desastrosas. Winston Churchill drew theirs as well as some in the Middle East. Winston Churchill dibujó sus fronteras tanto como lo hizo con las de Medio Oriente. And he says that drawing attention to the wrong problem Y dice que llevar nuestra atención hacia el problema equivocado distracts from the real problem, which has been alliances. nos distrae del real problema que fueron las alianzas. I also post this on the media broadcast. También voy a publicar esto en el foro de WhatsApp. So I wanted 2 points from today's study. Entonces, del estudio de hoy quiero resaltar 2 puntos. First point, El primer punto, we have to understand history correctly. tenemos que entender la historia correctamente. When we don't understand history correctly, we twist and form a wrong worldview. Cuando no entendemos la historia correctamente, distorsionamos y formamos una cosmovisión errada. Prior to the message of 2 streams of information, Y antes del mensaje de 2 corrientes de información, so many people in the movement just used fast brain thinking muchas personas en el movimiento simplemente usaban su cerebro rápido y pensaban de esa manera to accept any theory that came their way that fit with their ideological belief. y aceptaban cualquier idea con la que se cruzaban que encajaba con sus creencias ideológicas. This is 2 streams of journalism. Estas son 2 corrientes de periodismo. There is the danger in the movement that we continue with fast brain thinking Y existe aún el peligro en el movimiento de continuar pensando con el cerebro rápido, fed off comedians, social media, YouTube, alimentarnos de comediantes, medios sociales, redes social media sociales, influencers, influencers de YouTube y de las redes sociales, and snappy memes.
y memes. Nneɛma ahodoɔ bi a ɛnsɛ mfata. A meme, it's okay. Things that agree with our worldview because they seem left-wing. Creer que las cosas están de acuerdo con nuestra cosmovisión solo porque son de la izquierda. If you say, well, if they make some mistakes, what's the harm? Y decimos, bueno, si tienen algunos errores, ¿cuál es el daño? And I'm saying there is a harm. Y yo estoy diciendo de que hay un daño. It's frankly dangerous Y francamente es peligroso. for everything you imbibe and the work you're meant to do in a couple months' time. Por todo lo que vos introducís en vos y por la obra que tenés que realizar dentro de un par de meses, cualquiera sea la fecha de paño. Don't read into that. The minute we twist the story to agree with our narrative, we're in danger. En el momento en el que distorsionamos la historia para que coincida con nuestra narrativa, entonces estamos en peligro. And the message of two streams was never to turn people to the sources of information I see shared prolifically today. Y el mensaje de las dos corrientes de información no era para que la gente busque ver las fuentes que yo veo que se Our sources comparten must be prolíficamente journalistic. hoy en día. Nuestras fuentes tienen que ser periodísticas, Thought out and thorough. fuentes serias. Thorough. It's okay. I'm closing. Ok, voy a cerrar. I know people have been sharing an article, and I'm not saying it's a bad article. Hay algunas personas compartiendo unos artículos. No voy a decir que es un mal artículo. But people are forming the position that the United States is to blame for all this, and frankly, it's not. Pero la gente está formando la idea de que la culpa de todo esto lo tiene Estados Unidos, y francamente no es así. I understand the danger that right-wing terrorism has in the United States today. Entiendo el peligro que tiene el asunto del terrorismo en los Estados Unidos hoy. But when ISIS launched 25 terrorist attacks in Saudi Arabia in 8 months, Pero cuando ISIS provocó 25 ataques terroristas en 8 meses en Arabia Saudita, do you think they launched 25 in Saudi Arabia and none in the United States because they gave up hating the United States? ¿ustedes piensan que ellos hicieron esos 25 ataques en Arabia Saudita y ninguno en Estados Unidos porque ya dejaron de odiar a los Estados Unidos? No, No, it's because the United States took precautions against Islamic terrorism. es porque Estados Unidos tomó precauciones frente al terrorismo islámico. When we form these arguments, Cuando nosotros formamos estos argumentos, somewhere down the road we end up doing the following. en algún punto del camino terminamos haciendo lo siguiente: Making excuses for religions and cultures that are oppressive and sexist. Terminamos creando excusas para culturas que son culturalmente opresoras y sexistas. Quite a while ago, back in really early 2020 time period, Hace un tiempo atrás, particularmente al comienzo de 2020, someone wrote on Facebook, alguien escribió en Facebook: if it wasn't for the West, all of Africa would be successful democracies. que si no fuera por Occidente, todo África serían democracias exitosas. Frankly, I don't agree. Y francamente yo no estoy de acuerdo. So much gets weaponized now to defend against sexism. Hay muchas cosas que se utilizan para luchar en relación al sexismo. And frankly, the left buys into it quite often. Y
Y esas armas que se utilizan a favor del sexismo, muchas veces la izquierda también las utiliza. I am happy that there is a Muslim woman in Congress, Yo estoy feliz de que hay una mujer musulmana en el Congreso that Mitch McConnell has to look at every day. y que Mitch McConnell tiene que verla todos los días. I'm quite proud of her and I'm happy about it. Estoy orgullosa de ella y estoy feliz por eso. But I also want to see these women freed, Pero yo también quiero que estas mujeres sean libres, just the way I would want a Mennonite woman to take off her head covering. tanto como quiero que los hombres y las mujeres puedan quitarse lo que cubre sus cabezas. We can only speak straight about universal human rights and women's rights Nosotros solamente podemos hablar directamente de los derechos humanos, and LGBT issues across the world de los derechos de las mujeres y LGBT alrededor de todo el mundo, if we understand the world correctly. si entendemos el mundo correctamente. We can only understand the world correctly Y solamente podemos entender el mundo correctamente if we are painfully careful with our sources. si somos dolorosamente cuidadosos con nuestras fuentes. What happened September 11, 2001 Lo que sucedió en el 11 de septiembre de 2001, the men, women, and children that died in a couple of hours los hombres, mujeres y niños que murieron en un par de horas, let's call it what it is. llamémoslo por lo que es It's truly awful. realmente horrible. And that extremism has not gone away. Y ese extremismo no ha ido a ningún lado, no se ha And the ido. United States has made terrible mistakes, Y Estados Unidos ha cometido errores terribles, including mistakes that impinge on universal human rights. incluso errores que chocan con los derechos humanos. But we cannot let that distract from a correct perspective. Pero no podemos dejar que eso nos distraiga de una perspectiva correcta. The oppression that has also grown up La opresión que también ha crecido and spread within religion and culture. y ha aumentado en las culturas religiosas. And whenever we encounter it, inside and outside of this movement, Y cuando sea que encontremos, ya sea en el movimiento o fuera del movimiento, there is no excuse. cuando encontremos estas cosas, no hay realmente excusa. You kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a terminar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, so close to the end of our reform line. estamos tan cerca del fin de nuestra línea de reforma. We're meant to be servants, Se supone que seamos siervos, teachers, maestros, priests. sacerdotes. Lord, any chance to still prepare. Señor, cualquier chance que tengamos para todavía May there prepararnos, not be laziness or lethargy. que no tengamos letargia, que no seamos holgazanes, May we all see our personal need que podamos ver nuestra necesidad personal to form a correct perspective de formar una perspectiva correcta. so that we can be of use. Así podemos tener Pray mejores that you will perspectivas. bless your people. Oramos para que bendigas a tu pueblo, Many of them still in the Sabbath hours. muchos de ellos aún están en las horas del sábado. Elder Parminder, as he's soon to present. El anciano Parminder pronto va a presentar, And all across the world as they remember this date. y alrededor de todo el mundo, que todos recuerden esta fecha And the few moments that brought such destruction. y como una destrucción se produjo en unos pocos momentos. I pray, Lord, the world might awaken. Oro, Señor, para que el mundo pueda despertar,
beginning with Adventism. empezando por el adventismo, Will they see the hope in the methodology of this movement? que podamos tener esperanza en la metodología de este movimiento, See beauty in what we teach. que puedan Pray this in ver lo que Jesus' name. enseñamos. Oro esto en Amen. el nombre de Jesús. Amén.